Había una vez un país gobernado por un presidente imperial, es decir, todopoderoso. Esta fue la fábula vigente durante la dictablanda del PRI. Se parecía a la realidad, pero nunca fue cierto ese presidente todopoderoso. Hoy, en cambio, en plena democracia, la fábula de un presidente imperial es francamente ridícula. Y si los medios siguen hablando solo y solo del poder presidencial, es por holgazanes y por no querer revisar ni cuestionar a los otros 8 grandes poderes actuantes del país, cada poder autónomo, cada poder con sus propios intereses. El poder judicial, el poder legislativo, el ejército, el poder económico, el poder mediático comercial, el poder religioso, el poder del crimen organizado, el poder de Estados Unidos de América en México. Por eso, en Largo Aliento, donde no somos holgazanes, hablaremos de esos otros poderes para cuestionarlos. Hoy toca revisar al poder más injusto del país, el poder judicial, con uno de los especialistas que mejor lo conocen desde adentro, Netzaí Sandoval. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Doctor Netzaí Sandoval, bienvenido a Largo Aliento. Muchísimas gracias, Sabina, por la invitación. Netzaí, eras titular de la Defensoría Pública Federal. Tu trabajo, dicho en corto, era revisar al Poder Judicial. ¿Cómo lo revisabas? Bueno, en realidad nuestro rol era primero defender los derechos de las personas, defender los derechos de aquellas personas que no podían pagarse un abogado, pero sí, indudablemente esto pone a prueba al Poder Judicial, porque eso implica llevar reclamos que muchas veces no eran planteados a los jueces y a las juezas y solicitarles un remedio judicial, una solución a los problemas que enfrenta nuestra sociedad. Entonces nos encontrábamos con muchas injusticias, nos tocaba vivir junto con nuestros representados muchos problemas del sistema de justicia. La Defensoría Pública es el despacho de abogados más grande de México, tiene más de 3,000 trabajadores en todo el país, pero pues justo sufre junto con la gente muchos problemas de este sistema que a veces llamo yo de injusticia. Para entrar en el tema, cuéntanos de algunos casos emblemáticos de la injusticia mexicana. Por ejemplo, el caso de Brenda Quevedo, un caso que tú asumiste. Brenda, sí, según entiendo, fue acusada de asesinar al hijo de Isabel Wallace y está en la cárcel desde hace más de una década, 17 sí. años, ¿cierto? Sí. ¿Es culpable? ¿No es culpable? ¿Cuál es su situación? Bueno, legalmente no es culpable y eso empieza a hablar de estos problemas de nuestro sistema. Una persona que está en prisión preventiva, Brenda Quevedo lleva 15 años en prisión preventiva, lleva 3 lustros esperando sentencia de primera instancia. Es decir, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Podemos ser detenidos, acusados de un delito, esperar en prisión preventiva oficiosa, pues eternamente. No es culpable. No, hoy en día no ha sido declarada culpable nunca. Ahora, ¿quién la mantiene allí? Bueno, hay un caso armado en la época de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino, ¿no? Donde se le imputaba a ella y a otras personas la comisión de un secuestro. Y como bien dices, se ha siempre señalado que asesinaron a un joven, hijo de una empresaria muy conocida, pero eso pues se puede discutir mucho, porque de entrada... se puede discutir si lo asesinaron. De entrada, en este caso hay muchísimos problemas de prueba, ¿no? La prueba más contundente que hay en contra de estas personas es que en un cateo se había encontrado una gota de sangre que
pues supuestamente incriminaba a estas personas. Pero, por ejemplo, hay un gran problema porque no encontraron nunca un cuerpo, ¿no? Entonces no puedes realmente declarar que alguien ha muerto, pues si la persona no aparece, ¿no? Y Ricardo Rafael dice que además la gota de sangre no corresponde al hijo de Isabel Wallace. Sí, ahí hay todo un problema de genética, ¿no? Durante muchos años se aseguraba que esa gota de sangre correspondía a el señor Wallace, y nosotros hemos podido demostrar que esto no es así, que esa gota de sangre no corresponde con el señor Wallace. Esto es un problema ya de entrada, pero hay muchos otros, Sabina. Bueno, hay alguien, pero nada más para terminar con este caso, ¿hay alguien concreto que está manteniendo a Brenda encarcelada? Sí, bueno, claro. De entrada hay un juez que tiene en este momento el asunto a su cargo. Por supuesto, hay una presión económica, política, mediática. Tú misma habrás visto los espectaculares que están colocándose. Yo misma entrevisté a Isabel Wallace y le di trato de heroína. Claro. En su momento. Como todos los periodistas de este país. Sí. Y últimamente he visto programas con Ricardo Rafael donde pone en duda absolutamente todo y asevera que Isabel Wallace, que también yo quiero decir con mucho cuidado esto, porque tampoco a mí no me consta, pero lo que dice el periodista Ricardo Rafael es que Isabel Wallace presiona para que Brenda quede en la cárcel, y lo que sí sabemos es que García Luna estuvo muy interesado en que Brenda se quedara en la cárcel. Pero vamos a otro caso, para entrar en el tema de la injusticia mexicana. Háblanos brevemente del caso de Israel Vallarta. Claro. ¿No? Otro caso emblemático de la injusticia. Fue detenido en un montaje realizado entre Loret de Mola y García Luna. Y Cárdenas Palomino también. Y Cárdenas Palomino, que están en la cárcel. Los policías que lo metieron a la cárcel ya fueron declarados malos policías. Así es. Sin embargo, él lleva 17 años en la cárcel. ¿Cómo es posible esto? Bueno, el problema en este caso es que hay otra vez una tardanza insultante de nuestro sistema de justicia. Israel lleva 17 años en prisión preventiva. Ningún juez ha dicho nunca que él sea culpable. O sea, no es culpable. Entonces, sin embargo, está en prisión esperando sentencia, en prisión preventiva oficiosa, y probablemente espere más tiempo, porque los jueces de nuestro país no tienen prisa por resolver los casos. Nitzaí, pero esta es una manera muy benigna y muy kafkiana de ponerlo. No tienen prisa. Claro. ¿No es que hay alguien que lo está manteniendo allí? Sí, bueno, obviamente hay toda una red, unos poderes muy grandes que están detrás de estos casos. El lograr que comparecieran ciertos testigos que estaban en la empresa Televisa, claro, ¿no? Tomó años. Entonces, ¿a quién se puede achacar que este proceso haya retrasado? Pues muchas veces a esos testigos. Tuvo que salir de Televisa, Loret. Sí, para poder comparecer, ¿no? Porque de otra forma son poderes intocables. De hecho, volviendo al caso anterior, tú misma decías, bueno, ¿quién presiona para que ese caso no se resuelva? Yo te diría, no lo tenemos que presumir ni tú ni yo. Están ahí, a la luz de todos, los espectaculares publicados, exigiéndole a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que condenen a estas mujeres que fueron víctimas de estos montajes, ¿no? Brenda Quevedo es una mujer sobreviviente de tortura sexual. Es decir, la torturaron para pretender que se autoinculpara, que se autoincriminara. Y ella es una mujer enormemente valiente que siempre resistió y nunca ha declarado que ella es culpable ni que ha tenido nunca que ver en este caso. Entonces, estos asuntos, o por ejemplo el de Israel, tiene que ver con, recientemente la Fiscalía General de la República sacó un comunicado diciendo una mentira del tamaño del mundo. Decían en redes sociales que, en un comunicado oficial de un boletín de la Fiscalía General, que Israel había sido detenido en flagrancia. Esto es una mentira enorme, y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando se liberó a Florence Cassés, uno de los argumentos contundentes fue que ella fue detenida junto con Israel Vallarta en la carretera, a varios kilómetros
del rancho donde supuestamente estaban secuestradas estas personas. Entonces, no hubo nunca flagrancia. Pero ahora García Luna ya no está. Entonces, ¿quién está presionando para que Israel se quede allí? Bueno, ¿los herederos de García Luna? Hay muchos, de lo que en otros lados llaman el Estado profundo, ¿no? Hay muchas redes. Claro, hay muchas redes. La hermandad de la que siguen policía. Ahí, que siguen en la Fiscalía General de la República, que siguen en el Estado mexicano, operando, tomando decisiones, y que temen que si se llegan a descubrir, a caer estos casos, obviamente ellos van a poder ser sancionados, claro, incriminados y, digamos, hechos responsables por la tortura. El caso de Israel también es evidente, claro, ahí estuvo público, fue torturado. Al salir ¿no? él declarado inocente, claro, ellos se vuelven culpables. Ahora, ¿qué tan...? A ver, es que la prensa suele transmitirnos algo habrán hecho de malo. Claro. Israel o Brenda, claro, se lleva, haz de cuenta que no sean culpables, pero se llevaban con unos malindrines. Claro. Eso es bien interesante. Sí, el caso de Israel sí, lo puedes siempre manipular de ese tipo de argumentos, pero por ejemplo el caso de Brenda es muy interesante porque era una joven ejemplar, estudiosa, estudió en una universidad privada de excelentes notas, una persona, incluso trabajó para este historiador famoso, Enrique Krause. Ella era una persona ejemplar. Lo que te decía, Sabina, esto nos puede pasar a cualquiera. Puede pasar a cualquiera. Puede pasarle a una persona totalmente ejemplar. Una mala coincidencia en la vida y puedes quedarte, claro, refundido en la cárcel. En las redes de este sistema de injusticia es casi imposible que realmente puedas demostrar tu inocencia. Ahorita hablamos más teóricamente, sí, de este sistema de justicia. Déjame recurrir a un tercer caso ejemplar. El caso de la esposa de García Luna. El día en que Nueva York se declara culpable al exsecretario de Seguridad García Luna por vínculos con bandas del crimen organizado, en México, un tribunal ordenó descongelar las cuentas de Linda Cristina Pereira, esposa del exfuncionario, y su mayor cómplice. Explícanos cómo esto es posible. Bueno, y además ese dinero ya desapareció, evidentemente. Es decir, dinero que el Estado mexicano pudo haber recuperado, obviamente se perdió. Pero esto habla de cómo valoran los jueces los casos. Es decir, los jueces, cuando se les presenta un caso de un político famoso que está promoviendo un amparo, siempre lo analizan con mucho detenimiento. Las herramientas judiciales parecen funcionar muy bien para, tal vez tú lo recuerdas, pero no solo son estos casos. Por ejemplo, otros políticos que han sido imputados por delitos terminan solicitando amparos y después se escapan a España, sí, y luego tienes que buscar, sí, la extradición, o se escapan a Israel, ¿no? Es muy difícil lograr que las herramientas del sistema de justicia realmente funcionen en contra de ellos. A ver, Netzai, pero siempre lo formulas, o así lo estoy entendiendo, como que hay algo que no funciona bien en el sistema judicial. Claro. La percepción de muchos de nosotros es que esto es propositivo, o sea que están chapeadas las herramientas del Poder Judicial para dar un gran margen a los jueces de negociar, sí, que es otra manera de... Cuando hablas de negociar la justicia, estás hablando de corrupción. Claro. Mira, yo justo lo que diría es que no es un problema de unas manzanas podridas. No es que 2 o 3 jueces sean corruptos o algunos, digamos, grandes jerarcas del Poder Judicial. No, es un problema mucho más sistémico. Es un problema mucho más estructural. El que el amparo sirviera para que estos políticos lograran amparos buscadores y se pudieran evadir de la acción de la justicia, era algo que estaba permitido por nuestro sistema jurisprudencial. Y nosotros, te cuento una historia muy particular. El mismo sistema corrupto, claro, ideó una manera... Claro, para que los políticos se evadieran de una orden de detención. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Por ejemplo, cuando yo llegué a ser director general de la Defensoría, emití una circular para que todos los defensores públicos tuvieran prohibido utilizar ese amparo buscador para que la gente se evadiera de la acción de la justicia. Yo siempre les decía... ¿Qué es amparo buscador? Un amparo que te sirve para protegerte de cualquier orden
de aprehensión que pueda haber en tu contra, porque no tienes precisión de cuáles son, cuántas son. Okay. Entonces es un amparo que busca todas las órdenes que hay en tu contra y te protege. Ese tipo de amparos para mí es terrible, porque lo que hace es violar la secrecía de la investigación. Es decir, los ministerios públicos, los fiscales, cuando quieren perseguir a alguien, pues no pueden hacerlo en secreto, ¿no? Y eso permitía que se escapara Lozoya Austin, se escapó gracias a ese tipo de herramientas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, nosotros decíamos que esto era violatorio de nuestro sistema judicial, pero además señalábamos cómo en el resto del mundo, en los países desarrollados, esto no es posible. O sea, si a ti un fiscal te quiere investigar, pues no tiene por qué avisarte que te va a investigar, ¿no? Claro. Lo puede hacer en secreto y una vez que tiene los elementos los presenta a un juez y se te detiene. O sea, entonces tú dices, es un sistema de justicia diseñado para que los poderosos, claro, políticamente o por dinero, puedan escapar de él. La frase de Galeano es muy aplicable en México, ¿no? En este sistema de justicia, la justicia es como las serpientes, solamente muerde a quienes no tienen zapatos. Así está diseñado nuestro sistema de justicia, para que la gente más pobre sea la que termina en prisión preventiva, detenida durante décadas, esperando una resolución, pero los otros no. Para los otros hay otras herramientas, criterios de oportunidad, hay estos amparos buscadores. Te digo que cuando yo promoví esa circular para que mis defensores no hicieran eso, ¿sabes qué ocurrió? Las barras de abogados, los despachos de abogados, me criticaron a mí. Decían que yo estaba haciendo algo atroz, algo increíble, que cómo me atrevía a pues prohibir. Sí, les estabas tumbando su gran negocio. Porque las barras de abogados están coludidos con todo este sistema. Se benefician de ese sistema. Ellos podrían decir, no somos corruptos, no es que estemos dando dinero a cambio de un favor, no, pero se benefician, se enriquecen a partir de ese sistema. El sistema en sí está construido para servir a estos intereses de los más ricos y los más poderosos. Ahora déjame preguntarte, estamos hablando de estos casos emblemáticos. ¿Son excepciones o son la norma? Son la norma. Yo escribí un libro que se llama La lentitud de la justicia y justo decía que en realidad nuestro sistema de derecho es tan lento que se vuelve un sistema de injusticia. En la Defensoría Pública Federal, que no ve todos los casos, más o menos 9 de cada 10 delitos que se cometen en México son locales, robo, homicidio, la mayoría de los delitos, robo a casa, habitación, casi todo eso es local. Pero de los casos que nosotros veíamos, que pues te digo es un porcentaje pequeño, yo tenía ubicados 900 casos donde las personas llevaban más de 4 años en espera de sentencia de primera instancia, cuando la Constitución dice que el plazo máximo son 2 años. O sea, la Constitución dice que a ti te deben juzgar en 1 año y que debes durar máximo en prisión preventiva 2 años. Pero eso no se respeta. Nosotros teníamos ubicados 900 casos donde había el doble por lo menos, y otros de 18 años espera. En este sistema de por sí ya de hule, hacen excepciones para favorecer la corrupción. Te voy a preguntar directamente, ¿qué opinas de esto, de que la semana que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Norma Piña, toma posesión de la presidencia, esa misma semana sucede lo de la esposa de García Luna, que le descongelan las cuentas? Si hubiera estado Arturo Saldívar, ¿hubiera sucedido eso? No, muy probablemente no hubiera sucedido, pero yo te diría... No hubiera sucedido. Oye, es que es muy grave. Sí, esto. Pero yo creo que no se trata de corrupción en el sentido más burdo de la palabra, si se quiere. O sea, no es que la ministra o algún juez esté dando o recibiendo dinero. No es así, ¿no? Tiene que ver mucho más con cómo entendemos que funciona el sistema y si estamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, la ministra sabía que iba a suceder eso y no hizo nada, o ni siquiera sabía. La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación tiene información de todos los casos relevantes que están ocurriendo en el país. Y pudo haber dicho, ahora, no, esto está... Oiga, es debatible. Yo te diría, en principio parecería que ella no puede decirle a un juez o una jueza lo que puede decidir o lo que no. Eso en principio no puede funcionar así. No es una orden, ¿no? Pero obviamente, si la ministra presidenta asume un discurso, un rol, símbolos, ¿no? Hasta este mensaje que ocurrió en un evento público donde los 3 poderes se reúnen y ella dice, bueno, yo a ti no
no tengo ninguna deferencia contigo. Sí, porque, sí, sí. ¿no? Si hay un rol donde el Poder Judicial se asume como una oposición a la presidencia de la República, evidentemente los jueces reciben ese mensaje. O sea, si hay una estructura jerárquica, si hay una serie de mensajes entendidos en el Poder Judicial. O lo contrario, si se recibe el mensaje de que estamos subordinadas a la voluntad del presidente, ¿no? Que Claro. ha habido sexenios en donde el Poder Judicial ha estado subordinado a la voluntad del presidente, como, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, yo te diría que toda la época en la que el PRI era el partido no mayoritario, sino que era el único partido. Blanda. Claro, ¿no? La dictadura perfecta. O sea, evidentemente en esas épocas, bueno, tal vez la gente no se acuerda, pero es que en nuestro país hubo épocas en que el PRI presentaba el único candidato. O sea, tú ibas a votar para elegir a un candidato único del PRI, ¿no? O sea, esto que se critica tanto de China o de otros países, bueno, aquí ocurrió. Entonces, ese autoritarismo, evidentemente, fue parte de la cultura del ADN de los abogados, porque además algo bien importante es que durante muchos años el poder presidencial, la Secretaría de Gobernación, era un gran orgullo de los abogados decir, los presidentes y los secretarios de Gobernación son egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM, son abogados, es decir, ese poder absoluto, ese poder ejercido de forma autocrática o por lo menos autoritaria, era parte de la formación de los abogados y tristemente sigue siendo, porque los abogados en este país, por eso yo te digo, no es un problema de un juez corrupto o una ministra corrupta, no es un sistema. Es un sistema. Entonces, a los abogados se les educa en escuelas autoritarias donde se toleran prácticas absolutamente inaceptables, ¿no? Netzaí, te voy a preguntar, ¿por qué renunciaste a la Defensoría Pública? Bueno, no, regresando de la pausa, por favor. El Poder Judicial se fue construyendo precisamente para proteger a las élites de este país. Sí, yo diría que ese es uno de los grandes problemas, que los jueces entienden que su función es analizar con mucha seriedad y mucha profundidad y probablemente dar la razón a los amparos donde lo que se pide es que se proteja contra una orden de aprehensión o se otorguen estos amparos buscadores, en fin, eso sí lo toman en cuenta, lo analizan y lo resuelven y normalmente dan la razón a las personas quejosas, que normalmente tienen mucho dinero para llevar este tipo de juicios. Pero cuando, por ejemplo, la Defensoría Pública, en mi época, promovíamos una acción colectiva para que a una comunidad indígena se le garantizara el derecho al agua, pues los jueces se ríen de ti, ¿no? O sea, los jueces piensan que el derecho no es para eso. O si vas a obligarme a resolver este caso, pues te voy a exigir que las personas indígenas vengan a ratificar aquí sus firmas, aquí frente al juez, ¿no? O sea, complejizar, instrumentalizar tanto el derecho, pues que sea muy difícil de acceder para la gente común, para la gente ordinaria. Netzaí, ¿por qué renunciaste a la Defensoría Pública? ¿Qué te hartaste? No, yo estuve 4 años al frente de la Defensoría Pública Federal, hicimos un trabajo maravilloso que mereció premios internacionales y nacionales. ACNUR nos dio premios por la defensa de inmigrantes, el rector de la UNAM me impuso una presea precisamente por la defensa de derechos de personas en las situaciones más vulnerables. No, en lo absoluto era el trabajo más encantador que he tenido. Lo que pasa es que la ministra Norma Piña me solicitó mi renuncia y evidentemente pues yo soy una persona institucional, pensé que no era sano permanecer en un lugar en donde no se me veía como parte del equipo de la ministra y pues puse a disposición mi renuncia. ¿Eres parte de la 4T? Pues yo diría que soy parte de una visión de transformación del país. En ese sentido, no en una lógica partidista. Yo nunca he militado en un partido político, nunca he sido candidato a ningún puesto de nada, ni he participado, digamos, en la vida más partidista, ¿no? Pero sí he tenido una visión muy crítica desde mi formación en la Universidad Nacional. Yo veo cómo nuestro sistema de justicia funciona para
para que permanezcan muchos problemas. Eras una voz crítica. Siempre. Una voz claramente crítica. Diste entrevistas donde expresaste tu crítica al sistema judicial, además de apellidarte Sandoval. Sí. O sea, eres el hermano joven de Irma Heréndida Sandoval, que es una de las figuras emblemáticas de la 4T. Entonces, bueno, eres muy institucional, no te voy a insistir que tiznes a la presidenta ministra, pero yo creo que hay claramente una intención de sacar a alguien que pertenece a la 4T de las entrañas del sistema judicial. Claro. Ahora, mira, cuando a mí me dicen que yo tengo que ir ante un juez mexicano, me siento que me desmayo, me persigno, y eso que no soy católica, ni siquiera soy creyente. Me da miedo estar frente a un juez mexicano de cualquier índole, sea cual sea lo que me achacan, sea culpable yo, y sobre todo si soy inocente, me da más miedo. Creo que soy una mexicana típica. Es así, ¿no? Así es. Y además, ¿estoy loca o tengo razón? Además, creo que tienes razón, y tienen razón las personas que tratan de alejarse de nuestro sistema de justicia. Y creo aquí retomo un debate muy interesante que ha estado planteando el presidente de la República. Si el sistema de justicia debería servir, él plantea, ¿no?, el debate, ¿debemos hacer valer el derecho o la justicia? Y yo creo que es un tema que se tiene que Pero es muy reflexionar. difícil. Yo te diría, en realidad hay una solución que está en la propia Constitución mexicana. La Constitución, y lo que pasa es que a veces los abogados solamente aplican las leyes, ¿no? Aplican, digamos, la visión más tradicional del derecho, la visión más utilitaria, más pragmática, pero a veces se nos olvida que en el derecho también hay principios, hay valores, y muchos de esos valores están en la Constitución. La Constitución dice en el artículo 17 que los jueces deben privilegiar la resolución de fondo de los problemas, tienen que buscar soluciones y no privilegiar los formalismos jurídicos. A ver, lo dice la Constitución. Cuando yo veo una película gringa donde alguien dice, yo tengo fe en el sistema jurídico, me da una envidia enorme. ¿Sí? Y creo que en la mayoría de los países del mundo no se puede decir eso. O sea, si caes en las manos del sistema jurídico mexicano, es que tienes muy mala suerte y te van a morder. Te van a pedir, tu abogado te va a pedir dinero por todas partes y nunca vas a estar cierta de que te está siendo fiel, ¿no? Igual te está poniendo los cuernos con el que te está acusando. El juez no sabes a qué intereses responde. Es volverse una hormiga, entrar al sistema judicial. Tú de nuevo muy institucionalmente lo pones en temas, en palabras abstractas, de estas que se dicen con mayúsculas, ¿no? Justicia, sí, derecho. Estado de derecho. Pero hay un espíritu de injusticia en nuestro sistema judicial, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que para los abogados, para los jueces, para las autoridades mexicanas, ha sido muy fácil, ha sido muy útil, incluso muy redituable, que este sistema funcione así, que los juicios sean largos, que las sentencias no se acaten. Y hay mucho dinero, ¿no? Claro, claro. Es muy poroso. Claro. O sea, te pide dinero todo el mundo, claro, legal e ilegalmente. Claro. Y te dicen, el que te está acusando está maiciando a todo el mundo. Entonces, dinero. Y terminas maiciando hasta la secretaria. Claro, te cuento una cosa. Yo litigué alguna vez materia laboral. Y en las juntas de conciliación y arbitraje, pues las partes patronales, yo iba defendiendo obviamente a los trabajadores, la parte patronal va y le da dinero a la persona que toma la audiencia, la taquimecanógrafa, la persona en realidad que está dirigiendo el caso, el asunto. Pero ¿sabes qué es doloroso? ¿Por qué le tienen que dar dinero? Porque les dan propinas. Y obviamente eso implica que la parte trabajadora, que normalmente es la que tiene menos recursos, pues va a tener una desventaja, ¿no? Es que siempre. Pero además, ¿sabes qué pasa?
Esas mecanógrafas, esas secretarias que llevan las audiencias en materia laboral en las antiguas juntas de conciliación y arbitraje que siguen funcionando, aunque se quieren, digamos, sustituir por unos nuevos tribunales, derivado del Tratado de Libre Comercio y de esta visión, digamos, de reforma del Poder Judicial, pero siguen existiendo estas juntas de conciliación y arbitraje y siguen resolviendo miles de asuntos. Bueno, en esos lugares las secretarias no ganan un solo peso. O sea, en donde se hacen valer los derechos laborales, hay trabajadoras que no cobran. No cobran, entonces nada, viven de las propinas. Viven de las propinas que les dan la parte patronal. Entonces, evidentemente es un sistema. La parte patronal, claro, ya se jodió el asunto. Claro, los trabajadores que tienen dinero, pues también tratan de competir y de dar su propina, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el diseño de ese sistema está mal. ¿Cómo puedes aceptar? ¿Cómo puede haber abogados que toleren que en este país haya gente que trabaja en un tribunal y no se le paga nada? Netzaí, déjame contarte un incidente. Vivíamos en un edificio en la Condesa hace años y hubo un asalto. Entraron a un departamento, rompieron la puerta, entraron a un closet, rompieron la pared y sacaron la caja fuerte y se lo llevaron. Y habían unas pisadas allí marcadas en el piso y habían otras señales. Entonces contratamos todos los del edificio a un abogado y que nos mandó a un detective. Te lo voy a hacer muy breve, ya te estás riendo, sí, claro. Pero es que por eso no hay películas en el tono de vamos a hacer justicia en el cine mexicano. Todo se vuelve picaresca en cuanto aparece la policía, los abogados y los jueces. Bueno, te cuento el final de la picaresca. Lo que pasa es que de pronto estaba el abogado, se puso a entrevistar a todos los habitantes, incluyendo al servicio. ¿Sabes quién resultó culpable? La trabajadora doméstica, algo. La cocinera que venía cada día a hacernos de comer se declaró culpable. Incluso dijo cómo lo hizo. Era una mujer de 1,50 m de altura que no sabía leer y escribir. Marianita. Y Marianita, lo que pasa es que se aterró y ya para abreviar la angustia que le daba de estar en un cuarto con este policía y este abogado de pelo blanco y corbata, no, Gasné, se declaró culpable. Ya la iban a meter a la cárcel, a la cárcel de mujeres. Bueno, no es una buena fábula de cómo sucede en nuestro sistema de justicia. Siempre el más desamparado va a pagar los platos de todos. Claro, yo te cuento una historia que sí terminó en prisión. Juana Alonso, ¿no? Es una historia de una mujer indígena maya de Guatemala que trató de llegar a los Estados Unidos y que termina siendo obligada por las personas que traficaban con personas indocumentadas a limpiar el lugar donde detenían a las personas, las casas donde tenían a los migrantes, y la obligaban a hacer el aseo, ¿no? Era la trabajadora doméstica del lugar. Cuando la policía llegó y detuvo, liberó a los migrantes que estaban ahí, pues resulta que la gran mente maestra, jefa de la banda, era y ella. además ella reconoce por escrito, ella se autoinculpa, ¿no? Y ella es la responsable y ella termina sujeta a un proceso penal en prisión preventiva durante 6 años. Ese caso no fue tan grave, 6 años. 6 años 6 estuvo años en ¿y la prisión, en Tamaulipas. Bueno, por lo menos dinos que salió. Logramos liberarla. Bueno, yo también quiero agregar que Marianita no fue a dar a la cárcel porque era tan imposible que ella hubiera sido... Claro, son absurdos, pero los fiscales... nos pusimos de acuerdo de exonerarla. Los fiscales buscan la forma de sí llevar esos casos a la justicia, porque ellos quieren resultados, ellos quieren demostrar que detuvieron al culpable, ¿no? Y en este caso, pues detuvieron a la culpable que había firmado su autoinculpación en español. Nosotros asumimos el caso porque nos pidió la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada que defendiéramos ese asunto.
asunto y a pesar, no lo tomamos de origen porque no era un caso federal, pero lo tomamos después de algunos años y uno de los grandes cambios que yo había hecho es que la Defensoría tuviera peritos y científicos, que tuvieran antropólogos, que tuviéramos herramientas técnicas para hacerle ver a los jueces los problemas de estos casos. Le demostramos a los jueces, primera, que la declaración estaba en español y ella no sabía leer el español. Segunda, que ella había sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de autoinculparse, ¿no? Entonces, eso nos permitió que el presidente de la República pudiera salir en una conferencia mañanera a decir, esta mujer fue víctima de tortura, ¿cómo es posible que tengan a esta persona en Tamaulipas en prisión preventiva? Y afortunadamente, con la presión del presidente, el gobernador de inmediato dijo, sí, sí es cierto, ¿cómo es posible que esta mujer esté en prisión preventiva? A ver, fiscal, haga algo. Y el fiscal dijo, sí, sí es cierto, esto es muy grave, ¿cómo puede ser que tengan a esta mujer? A ver, subfiscal, ¿no? ¿Qué hacemos? Y la subprocuraduría nos llamó a nosotros de la Defensoría y nos dijo, oigan, ¿cómo liberamos a esta mujer? Porque ya no sabemos qué hacer. Claro. Le dijimos, vamos a promover un incidente de reconocimiento, desvanecimiento de datos de prueba y logramos liberarla. En el caso de Marianita, lo que si hubiéramos sido mucho más conscientes, debimos haber levantado cargos contra el abogado y contra el policía. Sí. Netzaí, danos una clase breve de la estructura del Poder Judicial. Acá están los jueces de barandilla, ¿no? Que son los que, a ver, y acá están los de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hay en medio? Bueno, es muy complejo. De entrada, en nuestro país hay un sistema federal, entonces tenemos jueces locales y jueces federales. Digamos, tratando de ser muy esquemático, en principio tienes un juez de primera instancia que conoce, pues, materia, por ejemplo, familiar, ¿no? Un juez que ve los divorcios, o materia penal, pues, que conocen los delitos comunes, ¿no? Te decía, robo, no sé, ¿no? Homicidio, las cosas que más ocurren. Estos son jueces civiles, familiares, penales, en fin. Esa es tu primera instancia. Después tienes la apelación, que son los tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa. Hay salas donde los magistrados se reúnen a analizar los casos que llegan a apelación. Obviamente, no todo el mundo puede pagar un abogado para que lleve el caso a segunda instancia, entonces no todos los casos llegan a apelación. Pero después de esa instancia todavía puedes promover un amparo. El amparo, por ejemplo, en este caso que estamos platicando, ¿no? Pues sería un amparo directo que llega a un tribunal colegiado. Eso implica otro nivel de abogados que cobran más porque los amparos son más complejos y llegas a los tribunales colegiados. Y si todavía tienes un tema de constitucionalidad, excepcionalmente tu caso puede llegar a la Suprema Corte, pero es muy difícil que eso ocurra. Ahora, ¿dónde reside la corrupción? Bueno, sí tenemos o el sistema de ULE, no, yo creo donde que te va a ir mal. Yo te insistía, el problema es un sistema en general. Pero en todos los escalones es lo mismo. Sí se puede distinguir. Evidentemente, la justicia federal es de mucho mayor calidad en México. Es decir, digamos que los abogados con mejor formación, con mejores grados académicos, en fin, y también con mejores ingresos, pues terminan trabajando en el Poder Judicial Federal. Y en el Poder Judicial local, que es donde se resuelve la mayoría de los casos, tristemente, porque no todos los casos pueden llegar al ámbito federal, ahí tenemos pues a los abogados que ganan menos, a los que tienen menos formación y también pues donde están los mayores problemas de corrupción en los poderes judiciales locales. Esto es muy triste, pero es así y se explica también, insisto, por pues el nivel de ingreso de los propios trabajadores. Te decía, las juntas de conciliación y arbitraje pues obviamente son parte de la justicia local, donde la gente no gana ni un centavo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues obviamente fomentan la corrupción. Voy a seguir con casos emblemáticos para que nos los expliques. Recién subió a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia la ministra Piña, se liberó al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán. ¿Cómo es posible esto? Bueno, le dieron un amparo. Y sí, yo te insisto, no son, digamos, decisiones unipersonales. Yo te diría, no es la ministra que decide todo lo que pasa en el Poder Judicial. ¿Por qué no le pasaban estas cosas a Arturo Saldívar? Le pasaban en menor grado, diría yo. Porque precisamente... Y menos notables, ¿no? Claro, Tenía como un don para saber qué iba a repercutir en la opinión pública. Claro, yo creo que también hay un mensaje. O sea, el mensaje del ministro Saldívar era muy claro en un sentido de, bueno, ustedes tienen autonomía, ustedes son jueces, son juezas, pueden decidir, nosotros los vamos a respaldar, pero evidentemente queremos cambiar este país.
queremos una justicia transformadora, queremos que se haga valer la Constitución, no solamente las leyes. Y el mensaje de la ministra Norma Piña es muy distinto, es un mensaje mucho más de yo estoy con ustedes, nosotros somos el Poder Judicial, no vamos a responder ni a tomar en cuenta lo que digan los otros poderes, nosotros somos un poder totalmente independiente, autónomo. Ahora, darle un amparo a Ovidio Guzmán, liberarlo. Digo, no es de esperarse que se va a ir a la colonia Condesa a tomar café mientras deciden qué hacer con él. Va a desaparecer en el Triángulo Dorado y no lo vuelven a ver a menos de que el ejército lo aprese con fuego y balazos, ¿no? Sí, bueno, lo que te decía es, este tipo de amparos que permitían eso, ¿no? Han tenido una evolución también. Por cierto, te compartía que yo tuve un posicionamiento público sobre esto, que me costó muchas críticas, pero la Suprema Corte, a propuesta del ministro González Alcántara, hace poco, decidió que ese tipo de amparos no pueden tener el efecto de permitirle a la persona que se evada de la acción de la justicia. Entonces, al final la Corte nos dio la razón y dijo, no podemos permitir que los amparos violen la secrecía de las investigaciones o permitan que la gente escape. O sea, el juicio de amparo no es para eso. El juicio de amparo, cuando se inventó en el siglo XIX, era para evitar pues, fusilamientos, evitar que se, digamos, deportara a la gente. No es un instrumento para proteger a las élites de este país. Y lamentablemente en eso se ha convertido. En eso, ¿no?, se ha convertido. Es, ¿Podríamos concluir este penúltimo bloque aseverando que el Poder Judicial se fue construyendo precisamente para proteger a las élites de este país? Sí, yo diría que ese es uno de los grandes problemas, que los jueces entienden que su función es analizar con mucha seriedad y mucha profundidad y probablemente dar la razón a los amparos donde lo que se pide es que se proteja contra una orden de aprehensión o se otorgan estos amparos buscadores, en fin, eso sí lo toman en cuenta, lo analizan y lo resuelven y normalmente dan la razón a las personas quejosas, que normalmente tienen mucho dinero para llevar este tipo de juicios. Pero cuando, por ejemplo, la Defensoría Pública en mi época promovíamos una acción colectiva para que a una comunidad indígena se le garantizara el derecho al agua, pues los jueces se ríen de ti, ¿no? O sea, los jueces piensan que el derecho no es para eso. O sea, el derecho no es para proteger derechos difusos, derechos de grupos, sí, derechos de clase. No, ¿cómo crees? No tienen interés jurídico, no tienen... o si vas a obligarme a resolver este caso, pues te voy a exigir que las personas indígenas vengan a ratificar aquí sus firmas, aquí frente al juez, ¿no? O sea, complejizar, instrumentalizar tanto el derecho, pues que sea muy difícil de acceder para la gente común, para la gente ordinaria. Te voy a preguntar, Netzaí, ¿cómo podría reformarse el Poder Judicial? Si es que podría reformarse. No me lo contestes, sino a la vuelta de una pausa, por favor. De acuerdo. ¿Cuáles son las verdaderas soluciones? Una reforma que venga desde el legislativo y que modifique dramáticamente el Poder Judicial. Sí, esa es el Poder Judicial tiene que cambiar, pero insisto. La otra es una revolución social, ¿no? Yo creo que sí, pero no necesariamente violenta. Yo creo que las nuevas generaciones también tienen que exigir que cambie el sistema de impartición de justicia. No podemos seguir normalizando que la gente esté eternamente en prisión esperando sentencia de primera instancia. 40% de las personas que están privadas de libertad, que están en las cárceles, que la mayoría de la gente cree que son 40%, la mayoría de la gente cree que son culpables, que algo hicieron, ¿no? Bueno, 40% están sin sentencia. Están en espera de sentencia de primera instancia, es decir, son constitucional y legalmente inocentes. Pero si tú lo analizas por género, en el caso de mujeres, ese porcentaje se eleva a más del 50%. Entonces, te digo, ¿quiénes son los con los que nos ensañamos más? ¿No? O sea, con los más débiles. Claro, siempre. ¿no? Los más desprotegidos, los que no van a poder defenderse. Netzaí, ¿a quién le toca enderezar al chueco Poder Judicial? A todas las nuevas generaciones. Yo creo que
tenemos que formar nuevos abogados. Con los que hay ahora no vamos a poder corregir este sistema de injusticia que rige en nuestro país. Tenemos que ver que haya una nueva generación, pero también formados con nuevos valores, con una visión totalmente crítica de lo que hemos normalizado durante tantos años. Fíjate, Mandela decía que no había manera de poner derecho el sistema judicial de su país, de Sudáfrica, a menos de que hubiera una revolución. Y tenía razón. Hasta que no hubo una revolución, afortunadamente pacífica, no hubo ninguna esperanza en Sudáfrica que un juez atendiera a un negro igual que un blanco. Claro. Porque las mismas leyes lo impedían. Claro, y eso podemos decirlo ahora sobre las personas indígenas en nuestro país que se ven sujetas. No, los que no tienen poder. Claro. Ya no terminé de contarte de cómo se resolvió el caso de Juana Alonso, sí, una mujer que al final logramos demostrar su inocencia, claro, con la intervención de la Defensoría Federal, que tenía mejores herramientas en mi época. Logramos demostrar que había esta injusticia y ella regresó a Guatemala como una heroína, ¿no? Después de muchos años de haber estado en prisión. Pero la mayoría de las mujeres permanecen y cuando llegan a salir, pues son mujeres estigmatizadas, ¿no? Sí. Algo malo habrá hecho. Claro, claro. O ya la dañaron ahí en la cárcel. Claro, exacto, mujeres que terminan los esposos divorciándose de ellas. Yo te cuento una cosa muy real que yo viví en esos 4 años que fui director general de la Defensoría Pública. Conmigo iban muchísimas mujeres a decirme, oye, mi hijo o mi esposo es inocente, por favor defiéndelo, te ruego. Y obviamente, pues con mucha tristeza, llorando de los casos, de las injusticias. ¿Sabes cuántos hombres fueron a verme a llorar sobre la injusticia de la que habían vivido sus parejas, sus esposas? Nada. Cero. ¿Y mujeres todas? Todas. O sea, y además esto no solo es una impresión mía. O sea, hay datos, por ejemplo, contundentes de cómo la visita conyugal en las cárceles de hombres se llenan, pero en las cárceles de mujeres hay 10%. Ponlo en palabras, ¿por qué? O sea, la gente no recibe, las mujeres que están en prisiones no reciben visitas familiares. En cambio, los hombres que están en prisiones sí reciben visitas familiares. Es decir, aquí a la mujer se le estigmatiza mucho más, a la persona indígena se le estigmatiza mucho más. A los no poderosos. Claro, exacto. Yo siempre pongo de ejemplo... O sea, el sistema judicial corrobora las injusticias. Profundiza las injusticias de este país. Claro. Por ejemplo, ¿por qué las redadas de las policías se hacen en las carreteras o se detiene a las llamadas mulas, ¿no? En la frontera, a las mujeres indígenas que están portando marihuana o lo que sea, que ellas no saben ni el valor de lo que están portando, ¿no? O mujeres a las que se les obligan a tomar pastillas para introducirlas en el estómago. Ellos son los que terminan siendo detenidos. ¿Por qué no se hacen redadas, Sabina, en los antros de lujo de Polanco o de Reforma? ¿Por qué no hacemos redadas ahí? ¿Por qué el ejército no va a detener a la gente ahí? No lo sé. Claro, Netzaí, pero entonces la esperanza de que sean los abogados los que van a reformar por dentro al sistema judicial es muy remota. ¿Cuáles son las otras formas que podría ser un poder ejecutivo que se meta contra el poder judicial como es? No, yo creo que tendría que ser una reforma legislativa, una reforma probablemente constitucional. O sea, que venga del legislativo. Sí, pero que pretenda no reformar el sistema judicial, porque eso es muy poco. Tenemos que reformar la profesión. Los abogados en México, por ejemplo, no están obligados a litigar casos pro bono, casos de personas de ingresos humildes. Disculpa que te interrumpa, se nos está acabando el tiempo y sí quiero insistir en cuál sería la solución, aunque sea radical, aunque implique tomar las armas. Parte de la razón de la Revolución Mexicana en 1910 fue esa. O de la Revolución Francesa. Sí, claro. O la las Revolución injusticias Francesa. De los jueces. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas soluciones? Una reforma que venga desde el legislativo y que modifique dramáticamente el Poder Judicial. Sí, Esa es el Poder Judicial tiene que cambiar, pero insisto. La otra es una revolución social, ¿no? Yo creo que sí, pero no necesariamente violenta. Yo creo que las nuevas generaciones también tienen que exigir que cambie
el sistema de impartición de justicia. No podemos seguir normalizando que la gente esté eternamente en prisión esperando sentencia de primera instancia. Te ponía el ejemplo primero es no normalizar y ponerle las palabras correctas al asunto. Sí. Tenemos un maldito poder judicial chueco, diseñado para profundizar las injusticias sociales. Tenemos que decirlo con todas sus letras primero. El 40% de las personas que están privadas de libertad, que están en las cárceles, que la mayoría de la gente cree que son 40%, la mayoría de la gente cree que son culpables, que algo hicieron, ¿no? Bueno, 40% están sin sentencia. Están en espera de sentencia de primera instancia, es decir, son constitucional y legalmente inocentes. Pero si tú lo analizas por género, en el caso de mujeres, ese porcentaje se eleva a más del 50%. Entonces, te digo, ¿quiénes son los con los que nos ensañamos más? ¿No? O sea, con los más débiles. Claro, siempre. ¿no? Los más desprotegidos, los que no van a poder defenderse. Entonces, eso tiene que cambiar y tiene que indignar a la gente. Y si hay unas nuevas generaciones que quieran reformar esto, pues obviamente va a cambiar. Y partir del hecho de que está muy mal. Claro. O sea, no es que a veces está mal. No es que tuvo mala suerte ese mexicano o esa mexicana. Es que así es siempre. Claro. Y mientras llega esa revolución social, esperemos que pacífica, ¿qué le aconsejas a un ciudadano, a una ciudadana, si cae en garras de la policía? Pues guardar silencio, tenemos derecho a no autoinculparnos. También les diría que buscar abogados con ética, creo que los hay, son raros. ¿Cómo son los raros, pero los hay. uno? Dice Juárez y Covadonga, abogados con ética. ¿Cómo dice? ¿Cómo sabe uno? Pues digo, creo que la gente no te puede prometer algo, la gente solo puede hablar por sus hechos, ¿no? O sea, es tiene decir, uno que preguntar. Tienes que saber qué han hecho, qué han litigado, cómo. O sea, hay algunos abogados santos que hacen que no se tuercen. Defienden, claro, que defienden casos contra todo el sistema, casos que tienen que llegar hasta instancias internacionales. El caso de Brenda nosotros lo llevamos a la Comisión Interamericana, logramos que el GREPA, es una gran idea, sí, eso quiero hacerlo. Logramos que el caso de Brenda Quevedo se obtuviera una resolución de la ONU, de Naciones Unidas, donde el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias dijo que Brenda es víctima de una detención arbitraria, es víctima de tortura, es una persona que debería estar libre. E incluso el Estado mexicano, en voz del presidente de la República, se comprometió a atender esta recomendación de Naciones Unidas, pero lamentablemente el Poder Judicial tiene esta actitud de, pues, yo no me voy a someter al Poder Ejecutivo, ¿no? Yo no estoy obligado con los compromisos. ¿No? Es un rasgo de macho. Netzaí, se nos acabó el tiempo, nos deprimiste horrible, sí. Pero creo que es mejor vivir en la verdad que en la ilusión. Gracias, Netzaí. Gracias a ti. Hasta la próxima. Espero que regreses con nosotros para que nos sigas educando en el sistema de injusticia mexicano. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.